Bueno, antes que nada, hola. Mi nombre es Cristian Durán. Con ese handle de ahí me pueden encontrar en Twitter, en GitHub, en el caso de que les interese saber un poco más acerca de qué es lo que digo y qué es lo que hago en mis tiempos libres. No van a encontrar más nada que eso. El link del medio es un link a los slides. Y en particular estoy parado acá hoy para charlarles un poco acerca de mi poca experiencia creando una librería en particular, pero creando otras también. Y transmitirles algunas cosas con las que yo me planteé y en realidad cómo enfoqué determinadas soluciones a la hora de poder implementar pequeños detalles que consideré como buenas partes o buenas prácticas a la hora de tener en una librería, que muchas de esas cosas que implementé son pequeños detalles que yo encontré y que busco que una librería tenga cuando yo la uso. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo implementar algunas de estas cosas en un proyecto mío? Y la charla apunta ahí. Definitivamente, aunque me gustaría que en 15 minutos poder hacer un máster en lo que es crear una librería, la verdad es que no se puede. Si me ponía a explicar un poco lo que son todos los features que me gustaría mostrarles, hoy hice una demo así de larga y tardé 1 hora y 20, entonces como que tuve que empezar a suprimir un montón de cosas, de 40 slides pasar a 10, pero definitivamente dejar de intentar abarcar un montón de cosas y centrarme en lo que considero un poco más importante. Lamentablemente las partes que le voy a contar no son las buenas, sino son las malas, las buenas eran las otras. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es el objetivo, digamos, de la charla? Es que les quede algo para que, o bien por uno de los módulos o por una de las anécdotas o experiencias que les voy a contar que me pasaron a mí, ustedes puedan repensar si el workflow que tienen todos los días efectivamente se ajusta a lo que yo les voy a contar, que para mí es una buena práctica, y que con la esperanza de que se lleven algo para el día de mañana poder empezar a implementar y empezar a mejorar, y que en definitiva los productos que generan o las librerías que publican a NPM tengan un poco más de calidad. Y quizás en el mejor de los casos les va a pasar que muchas de las cosas que les cuente ustedes ya las estaban haciendo, entonces buenísimo. Pero insisto, la idea de acá es tener un puntapié para que todos repiensen el workflow que tienen y podamos ir para adelante en ese sentido. Bueno, como toda historia, como toda gran charla, digamos, esto tiene un origen y es más o menos hace 2 meses, ya no recuerdo cuánto. Un día estaba con Ale, estábamos merendando, no sé qué estábamos haciendo, y me contó que le gustaría tener una herramienta que le permita obtener un usuario random de un evento de Meetup para sortear algo o cualquier cosa. Entonces, lo único que hice fue ponerle código a esa idea que era de él y no mía, y esa fue la librería que yo desarrollé. Que una de las maneras en las que las podés consumir es por medio de la consola, ejecutando un comando llamado Meetup Randomizer, que teniendo como input un nombre de grupo de Meetup como puede ser Node.js y un ID de un evento que está en la URL. A partir de eso, ¿qué va a hacer? Vamos a ir a hacer un hit al API de Meetup, vamos a preguntar por los RSVP, que es lo que cada uno respondió al evento, que puede decir por sí o por no, pero hay un estado intermedio que es la lista de espera, porque probablemente vos dijiste que sí, pero los cupos ya están llenos, entonces hay 3 estados en realidad: descarto no, descarto waitlist, y con la lista de usuarios confirmados devuelvo uno random. Les voy a mostrar una sencilla demo acerca de qué es esto. Corremos el mismo comando que tenía recién en los slides. Esto está haciendo todo esto que les conté y va a devolver un usuario random. En el caso de acá no hay foto, como vieron recién. Bueno, Mariano, porque bueno, hay un tema ahí con las fotos que se subieron. En realidad Meetup está devolviendo 3 fotos, que es una alta resolución, una chiquitita y qué sé yo. Yo siempre estoy buscando la de alta resolución, entonces en el caso que no la tengan no hay nada. Y acá, bueno, en realidad este es simplemente un stringify de un objeto que tiene solamente el nombre y, lo más importante, el perfil al usuario, el tipo, con respecto a las personas registradas. Si no me equivoco, el ID de este evento es del día de hoy,
Así que probablemente esta es una persona que debería estar acá. Yo no sé quién es. Ah, ok. Bueno. No te ganaste nada. Perdón por la calidad de la foto, no se ve que no era buena la que subiste, pero la parte de la peladita salió juntito, así que damos 10 puntos. Bueno, aunque no nos vamos a meter en el código, vamos a ver un poquito o vamos a tocarlo muy de afuera. El repo lo pueden chequear en GitHub si quieren, está disponible para que lo puedan ver. Sí me parece que lo más importante, más que ver el código y dejarlo a que mostrar una función y que cada uno según el expertise que tiene entienda una cosa y otra e intentar como nivelar a todos, que sería bastante complicado, quizás me parece que lo más valioso que se puede aportar en la charla es la experiencia de qué cosas pasaron ahí en el medio y cómo las resolví y en definitiva cómo mejoró el workflow, que es lo que ya les conté. Pero más allá de todo eso, ¿qué es lo que creo que pasó en el desarrollo de la librería en 1 o 2 semanas, que todavía sigue estando en desarrollo, y que en definitiva me dieron la valentía un poco de pararme al frente de ustedes a contarles qué cosas creo que son buenas prácticas o las buenas partes a la hora de crear una librería? Obviamente vamos a hablar de 3, pero la verdad es que hay más de 10. Como les dije hoy en la demo esa, me tomé el trabajo a mis compañeros de trabajo de contárselas una por una y me extendí 1 hora y 20, entonces dije, bueno, vamos a dejar pocas cosas y intentar explicarlas bien en lugar de tocar un montón y no focalizar en ninguna. En particular, estos 3 puntos son los que me parecen que tienen algo diferente para aportar. Lo primero es que la librería no solamente la van a poder consumir desde la línea de comando, sino que también en realidad por abajo la herramienta de consola lo que está haciendo es requerir un módulo, como cualquier módulo de Node que sabemos usar, y que incluso también podría estar disponible para hacer un bundle para el cliente. En particular acá no me voy a meter en un tema que lo descarté, que era una parte de la librería, cómo hacer un shim para que eso efectivamente sea disponible para el cliente, porque la parte que está haciendo el request al API en el browser la quiero hacer con jQuery porque tengo ganas de hacer un XML HTTP request, pero en el server estoy usando en el server o en el backend o en algo que sea non-DOM. Lo que estoy haciendo es reusando el módulo HTTP built-in de Node, y son 2 features o 2 maneras que podrías, 2 caminos que podrías tomar para en realidad ofrecerle compatibilidad a tu librería, porque muchos de los features que querés usar probablemente no estén disponibles en todas las plataformas que lo querés usar. No es lo mismo una app en Electron que las DevTools, y sin embargo es el mismo lenguaje, entonces hay cosas que son compatibles, cosas que no. No nos vamos a meter ahí, pero sepan que simplemente usando Browserify y alguna transformación podríamos hacer que esta librería corra en cualquier sistema de módulos en el cliente, y eso estaría muy bueno. Y de hecho se puede, yo lo probé, pero lo descarté. Y los otros 2 puntos sí son lo que me parece que da muchísimo más para hablar, que obviamente son puntos técnicos, pero a la vez para mí no son tan técnicos, y es que tienen que ver con 2 pequeños approach que tomé, que encontré por ahí, que me convencieron bastante y que me ayudaron muchísimo a mejorar el resultado final de mis librerías. Una fue que vamos a desarrollarlo después, pero los mensajes de commit que escribo ahora van a seguir una convención. No voy a dejar de escribir el famoso fix readme o add new controller y ese tipo de cosas para escribir mensajes que van a seguir una convención, que van a tener determinado formato, con el objetivo de que después me faciliten la creación de algo que nunca quise hacer, que era un changelog. Entonces vamos a basar el historial de Git escribiendo mensajes que tengan una determinada semántica, que después con otro módulo vamos a utilizar para automatizar la generación del changelog, que todos sabemos, y dentro de al menos de mis reglas es una de las cosas que voy a ver siempre cuando voy a usar un paquete, si tiene releases, y mirar cuáles fueron los últimos cambios que ocurrieron. Y la verdad es que todos mis paquetes de NPM, ni loco me voy a poner a escribir un readme a mano, no tenía ni idea cómo se generaban, y acá les voy a mostrar un paquete y cómo pueden automatizar eso sin mucho esfuerzo, y eso me pareció copado. Y después la última parte, que sí quizás es un poquito la más larga, vamos a hablar de qué es lo que está pasando o qué es todo lo que va a pasar
a mano y un poco más automatizado después de que hagas el push al repositorio, después de que hagas un push a GitHub y todas las cosas que van a pasar y que tienen que pasar, que hasta hace muy poco yo siempre las hice a mano para llevar una carpeta de mi disco duro local a un servidor de NPM que puede estar disponible para todos. Aunque a veces este camino a veces es más corto, a veces es más largo, otros probablemente lo hacen todos los días, en mi caso no. Haber encontrado una manera de poder automatizar eso fue muy bueno y con algunas ventajas de las cuales después les voy a contar. Entonces, en definitiva, esto es un poco la agenda de las cosas que vamos a estar viendo. Bien, esto es un poco de los que les comentaba anteriormente. La herramienta la vamos a poder consumir en dos sabores. Una que es la herramienta de consola y otra es como cualquier otro módulo de JavaScript, incluso compatible con el cliente. Y me gustaría meterme en particular en uno o dos o tres, no recuerdo bien, ¿sí? 2 o 3 pequeñas preguntas o detalles técnicos que aprendí, que no los conocía, que me parecieron importantes y que los tuve que aprender para hacerlos acá y cambiaron también un poco mi flujo de trabajo. Primero, me planteé realmente si era necesario, o si es una buena práctica o está bueno que mi librería pueda ser consumida desde un montón de puntos diferentes. Porque si voy en definitiva, al inicio de todo esto yo tenía un café en la mano y Ale me dice, che, estaría bueno tener una CLI que me dé un usuario random. Ale en ningún momento me mencionó que quería que esté en NPM, que se pueda hacer un bundle para el cliente. Pero en definitiva, pues cuando empecé a codear dije, ¿por qué no? Si en definitiva el resultado va a ser el mismo. Y eso me llevó a establecer una serie de reglas y algunas prácticas. Y en definitiva, ¿cuál es mi opinión con respecto a eso? ¿Es necesaria esa disponibilidad? Depende, a veces por el tipo de algoritmo que vas a querer implementar, probablemente no puedas hacer que tu librería esté disponible en todos lados, pero en el caso de que sí puedas, estaría muy bueno porque vos no sabés cómo un usuario de tu librería va a querer consumir el resultado que vos estás generando, entonces, ¿por qué negarlo si no es tan difícil? Segunda cosa que hay ahí, que es cómo se crea una CLI. ¿Quién de acá nunca creó una CLI con Node? Bien, son bastantes. En particular, aunque no vamos a hacer demasiado hincapié en esto, déjame mostrarles una pequeña cosa. Dentro del package JSON, lo que más importante tienen que tener en cuenta, el detalle más importante para poder hacer que un paquete que ustedes generen sea consumible desde una herramienta de comandos, es configurar esta clave que es bin. Esta clave bin, ¿cómo funciona? Cuando vos instalás un paquete, va a ir a buscar esa property y si existe, lo que va a hacer es generar una especie de ejecutable global o local, dependiendo cómo estés instalando el paquete, que cuando sea invocado va a ir a parar a este archivo, que obviamente está dentro de nuestro repo, que es este que está acá, bin CLI. Y con respecto a esto, ¿qué es lo importante? Obviamente el shebang, para decirle al sistema operativo con qué intérprete tiene que ejecutar este archivo, que eso es lo mismo para Bash, para otros intérpretes. Y después en particular, lo que haga este archivo ya depende mucho de lo que estén haciendo, pero acá simplemente teniendo en cuenta que los parámetros que reciba la ejecución de ese comando, por la línea de comandos directamente, con process.argv, puedo agarrar los parámetros que estén ahí. Yo acá en particular estoy usando una librería que es Commander, que ofrece un API un poco más usable y que te da ya un parse sobre los parámetros que vos estás esperando y hacer algunas cosas, pero directamente vos podrías hacer como probablemente tu primer script de Node, que era correr un archivo, pasarle parámetros, leerlos y hacer algo con eso. Bueno, eso ya directamente con esto muy simple lo puedes hacer. Repaso, agregando la clave bin al package JSON, estableciendo el shebang arriba y después implementando lo que vos quieras, y eso está muy bien. Vuelvo un segundo. Y por otro lado, ¿cómo pruebo una librería? Porque un detalle muy importante también, a lo primero había empezado a desarrollar la librería desde el lado del cliente, que quizás era el lado más difícil. Pero digo, bueno, o sea, necesito en realidad un segundo repositorio, una segunda aplicación
desde la cual hacer un install de la librería que yo desarrollé para poder hacer el bundle o para poder usarla, digamos, o lo como sea. Si voy a tener una CLI, necesito poder ejecutarla, pero antes necesito poder instalarla. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Alguien sabe cómo hace? ¿Cómo se resuelve esta cuestión? No. ¿Nadie tiene alguna idea? Sí, ¿cómo? npm link, muy bien. npm link es un comando que te va a permitir vincular al sistema operativo la aplicación en la cual estás parada en ese momento. Entonces, yo sin publicar npm, obviamente sin haber hecho nada, yo desde acá, desde la consola, poder tirar npm link. Epa, no, ese comando no. npm link. ¿Se ve bien? Supongo que sí. Bien. Esto no va a mostrar ningún output en particular, simplemente lo único que va a hacer es disponibilizar la herramienta Meetup Randomizer en el sistema operativo, que sería lo mismo que instalar un paquete globalmente. Literalmente sería eso. Ahora, el otro 50% de la historia que falta en esto es que vos en tu paquete B, en tu paquete que no es este, en el cual lo querés usar, lo que tenés que hacer es un npm link Meetup Randomizer. Entonces eso que va a hacer, va a ir a Node Modules y va a agregar un enlace que está apuntando a la carpeta donde está esta librería. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite que vos puedas cambiar el código de Meetup Randomizer, porque lo estás desarrollando básicamente, y en tu segunda librería instantáneamente tener los cambios reflejados ahí, porque en realidad lo que está en Node Modules es una referencia al paquete que estás desarrollando. Entonces, de esa manera, si tenés una arquitectura con microservices y lo que quieras, podés trabajar en un montón de paquetes en desarrollo a la vez y podés hacer lo que quieras. Esto también fue un descubrimiento, yo en particular no lo sabía. Supongo que iba a ser muy fácil de encontrar si en algún momento se me hubiera planteado cómo hacer esto, pero probablemente muchos no lo sabían. Y también fue una cosa que descubrí. Este es un punto medio complicado de explicar. Simplemente como hacer haciendo una pequeña introspectiva. Siempre me pregunté qué era un buen mensaje de commit, digamos. Siempre me pasó que estar en la oficina y tirar un git log y ver que se agrega un readme, que se agrega un nuevo controller y son commits que en realidad no te dicen nada. En algún momento había llegado a ir a parar en un post de una persona que decía, bueno, la verdad es que una buena estrategia para escribir un buen mensaje de commit debería ser que tu mensaje de commit tiene que continuar la frase: este commit va a tal cosa, este commit va a agregar tal archivo, este commit va a modificar tal cosa. Y dije, está bueno porque los verbos van a ir en infinitivo y en definitiva queda algo un poco más claro, pero la verdad es que no había nada copado ahí. En algún momento de mi vida fui a parar con la guía que da Angular para cómo son los mensajes de commit que vos tenés que escribir a la hora de hacer un pull request. No es necesario que le presten atención a toda esta parte, sí a esta única parte de acá, que es esta, que es cómo ellos esperan que vos escribas un commit, que está basado en este esquema que va a requerir un tipo describiendo en 4 letras si lo que estás agregando es un feature o estás modificando documentación o si estás mejorando performance o si estás modificando algo relacionado con el build o ese tipo de cosas. Es como una pequeña clave a partir de la cual instantáneamente te puedes dar cuenta de qué trata el commit. Entre comillas, un scope que tiene que ver con qué parte se ve afectada de tu código, que podría ser la librería en general o la CLI o el API, podría ser un montón de cosas, que también te da un summary muy rápido acerca de qué es lo que tiene el commit. La descripción, que era el commit que escribiste siempre. Una línea en blanco, un body, que es la descripción larga que también escribiste siempre. Otra línea en blanco y el footer, que es donde generalmente describís los breaking changes y no sé si cierra un pull request o alguna cosa de eso, o algún issue. Ellos se manejan con esto. Y la verdad es que lo vi así y dije, ni loco voy a implementar esto. Pero bueno, dije, y por otro lado, mucho más importante, dije, me parece medio molesto, al menos en un primer momento, recordar todas estas reglas. Entonces sin querer vi este link que está acá. Voy a volver a los slides un segundo. Y fui a parar
un poco con estos dos paquetes, que son Comitizen y Conventional Changelog. ¿Alguno los conoce? Al menos alguno de los dos. ¿Nadie los conoce? ¿Soy un loco? Soy muy loco. ¿Qué hacen estos dos paquetes en conjunto? Conventional Changelog es un desprendimiento de la implementación, en realidad, de la validación de estos mensajes de commit. Este paquete lo que tiene es una definición de cómo está esperando o de cómo va a esperar Comitizen que vos escribas un mensaje de commit. Y Comitizen lo que va a hacer es hacerte algunas preguntas, tal cual como si estarías haciendo un npm init, que te pregunta cómo se llama tu paquete, cuál es el número de versión. Hacete ese mismo tipo de preguntas para acerca de, bueno, ¿qué tipo de commit estás haciendo? ¿Es un feature? ¿Es algo de que trata de performance? ¿Es un build? Lo seleccionás. Decime qué parte del código estás afectando. ¿Esto cierra algún issue? ¿Esto tiene algún breaking change? Y hacerlo bien como interactivo, digamos que no necesariamente podría ser así porque lo podrías escribir a mano. Pero en definitiva, la automatización con estas dos herramientas, a mí, por empezar, me guió a, como efecto secundario, empezar a escribir mejores mensajes de commit. Pero esto tiene, por otro lado, la magia de esta palabra que está acá, que es que esto va a servir para que después otro módulo diferente tome toda nuestra metadata del historial de Git y pueda autogenerar el changelog, porque tiene básicamente todo para poder hacerlo. Sabe si el commit tiene un feature, sabe si el commit es un fix, sabe si tiene un breaking change, sabe todo. Entonces con eso puede autogenerar la documentación esa referida al changelog, que de hecho es lo que está haciendo Angular. Estos dos paquetes juntos, creo, si no me equivoco, es que están en el repositorio de Angular o sugieren ahí en un momento en la documentación que podrías usarlo, pero la verdad es que el commit lo podrías escribir como fuiste siempre, simplemente seguir la convención, pero estos dos paquetes te lo automatizan un poco. Yo lo usé y la verdad que está bueno. Así como existe este paquete que es CC Conventional Changelog, existen N, vos podrías crear directamente el tuyo acerca de la nomenclatura que querés usar para generar el changelog y qué preguntas querés hacer en ese pequeño cuestionario. La verdad es que ese me vino bastante bien y simplemente hasta ahora lo vine usando. No tengo una postura muy tomada acerca de si esto está buenísimo o no, pero sí me pareció que debido a un nuevo punto sumado a que nadie levantó la mano, yo creo que es algo que no todos implementan. No sé si todos escriben changelog y si lo escriben no sé cómo lo hacen, pero de esta manera me pareció bastante sana y bastante copada de poder implementarlo para las librerías que estoy haciendo. Todo esto que les conté hasta ahora, este es el último punto del que vamos a hablar. Todo esto que les conté ahora pasa en el desarrollo normal de la librería hasta antes de llegar a hacer un push. Pero ¿qué pasó en el medio que me hizo replantear si podía automatizar alguna de las cosas que estaban pasando? Porque supongo que muchos, o quizás alguno, alguna vez publicó en algún momento una librería npm y básicamente, aunque pueda haber algún error en esos comandos si no los recuerdo bien, pero más o menos lo que siempre terminaba haciendo era esto. Yo tenía mi cambio, un feature nuevo, un fix, escribía un commit así a las apuradas. Después me ponía a pensar, bueno, lo que estoy agregando acá es un coso y ¿qué era esto December? La verdad que esto December siempre me genera un quilombo y ¿qué número tengo que poner? Y a veces ni siquiera corrías el comando, vas al package JSON y lo modificás ahí bien cavernícola. Y después haces un push, después de hacer el push te olvidaste de que tenías que modificar la documentación, haces otro commit, volvés a pushear, te acordás que no pushaste los tags, volvés a pushear los tags. Si terminó bien la integración continua, haces el publish a npm. Esto como un workflow recontra mil básico, pero que hasta hace un mes yo lo hacía así, como probablemente muchos lo hacen así y está muy bien. Pero, insisto, esto es como, no sé, llegó un momento en cuando cuando me pasó que en particular dejás de hacer esto de manera regular, te olvidás y tenés que googlearlo todo el tiempo y es como, no sé, chabón, hace 2 años que estoy trabajando con Node y no me acuerdo cómo publicar una librería en NPM, me parece lo peor. Pero, bueno, apareció este paquete mágico que está ahí, que no sé, si puedo me lo voy a tatuar, que es este que se llama Semantic Release. ¿Qué hace este Semantic Release?
hace un montonazo de cosas metidas en el medio. Simplemente para resumir, Semantic Release es un paquete que ahora lo vamos a correr, que va a hacer dos cosas por nosotros. La primera es, nos va a ayudar a configurar un build en Travis. Supongo que la mayoría deben conocer Travis, es un sistema para integración continua con GitHub. Va a autogenerar un job de Travis por nosotros, configurado, y además va a agregar un script nuevo al package JSON que va a usar la tarea de Travis. ¿Para qué? Para que cuando nosotros automáticamente hagamos push, esta es una parte de una explicación que va a durar un cachito, pero créanme que no va a doler al final. Cada vez que ustedes hagan push, se va a disparar el build de integración continua. Cuando ese build termine bien, se va a correr Semantic Release, una tarea que se llama pre-publish. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar el historial de mensajes que siguen nuestra convención. En base a eso va a mirar cuál es la última versión que se publicó en NPM, y sabiendo si nosotros agregamos feature, breaking changes o fixes, va a generar la nueva versión del paquete basado en Semver y dejando de crearlo yo a mano en base a mis preferencias. Va a publicar la librería NPM con ese nuevo paquete, va a generar el tag por voz y va a mandar el release a GitHub, obviamente con el tag, el release generado, con el changelog generado. Todo simplemente vos haciendo un git push nada más. Parece como un montón de magia negra, digamos, y de hecho la demo con la que termina mi charla es poder lanzar un build y poder mirar qué es lo que está pasando muy por arriba. Y espero que salga bien porque es mi gran final. Pero bueno, en definitiva, todos estos pasos que probablemente en algún momento los hicieron a mano, Semantic Release es una librería que los automatiza de una manera muy sencilla y muy bien. Y todo lo que se puedan imaginar, si es configurable acerca de a partir de qué branch hace el build y todo ese tipo de cosas, son configurables, pero les dejo a ustedes la idea de que puedan mirar el paquete, porque para explicarles cómo se usa un paquete, digamos, directamente no hago nada. Y ahora sí vamos a la parte que espero que salga bien, que no la practiqué mucho encima. Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es, voy a borrar una línea de código, que es esta 10, que en teoría es una línea con la cual cuando ejecutamos la librería desde la línea de comandos y hacemos un help, simplemente dice cuál es la versión de la librería, está hardcodeado, así que lo único que vamos a hacer es, vamos a eliminar esa línea y lo vamos a pushear como un fix y vamos a ver cómo se comporta todo nuestro workflow hasta el final. Así que vamos a hacer eso. Vamos a eliminar la línea y ahora vamos a los pasos complicados. Control L. Vamos a hacer tallar los cambios. Y en vez de hacer un git commit, como lo hicimos siempre, lo que voy a hacer ahora es correr una tarea de NPM que yo configuré como commit. ¿Qué es lo que tiene? Simplemente la ejecución de commitisen, que abajo yo configuré para que el esquema de mensaje de commits que va a generar es el que le da conventional changelog, que es el otro paquete que ya instalé. Entonces básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a correr commit, esta tarea de NPM, y me va a empezar a hacer una serie de preguntas con respecto a el esquema de cambios que yo voy a comitear actualmente. ¿Qué es esto? Bueno, esto puede ser, como les dije, un feature, un fix, cambios en la documentación, cambios en el estilo del código, un refactor, algo que tenga que ver con la performance test o algo relacionado con el build. Obviamente lo nuestro va a ser un fix. Está relacionado con la herramienta con la interfaz de línea de comando. Fíjense que acá sugiere estos cambios. ¿Y por qué tiene peso? Porque obviamente viene de Angular, literalmente. Entonces acá simplemente vamos a decir remove version number, como cualquier cosa. Acá podría tomarme el trabajo de detallar bien los cambios, no a manera de summary, sino escribiendo varias líneas. Acá podría decir dos cosas. La primera es si hubo breaking changes, que obviamente en qué va a terminar resultando, que después Semantic Release, cuando vea eso, va a decir, listo, acá hay que hacer un major. O bien, otra cosa que puede hacer es cerrar un issue. Entonces,
con este número de un issue de GitHub, automáticamente cuando se haga el publish va a autocerrar ese issue, entonces eso también es un feature que está bastante bueno. En nuestro caso no hace nada. Acá esto a su vez está usando unos hooks de Git, que es una discusión que la descarté de la charla, pero la podrían ver también en el repo. Y el único paso que queda es hacer un git push. Todos esos pasos que yo les mostré acerca de crear el tag y qué sé yo, ya se fueron para mí, ya no pasan más. Simplemente ahora lo único que hago es un git push. Que espero que funcione. Funcionó. Bien. Voy a ir al repo, que es este de acá. En teoría mi commit ya llegó, hay 10 releases y la versión actual que está es la 2.7.0. Voy a ir a Travis a revisar cómo es que va el build en el momento en el que se inicie. Ahí se inició. Esto básicamente lo que está haciendo es, soy nuevo en todo este tema de integración continua y en Travis en particular, no lo estoy usando hace mucho, pero está configurando como si fuera una virtual completamente, donde está instalando Node, donde está clonando tu paquete, donde está generando un build y a la vez configurando todas las tareas que vos dijiste que hagas. No debería tardar demasiado, pero se va a tomar un cachito de tiempo. Hay algunas partes en las que voy a detenerme. Ahora en este momento está haciendo un npm install, ahí terminó haciendo un prune y ahora debería empezar las tareas que yo configure. Déjenme ver un cachito. Después, fíjense que esto bueno, es como un comentario extra, pero así como cuando yo comitié, se ejecutaron algunas tareas que tenían que ver con revisar cuáles eran mis dependencias y decirme si tienen algún error de seguridad y a la vez correr estándar, que es el paquete que por abajo estoy usando, es el lint que estoy usando usando como linter de mi código. En el proceso de build estoy integrando esas dos cosas y acá en este momento fíjense que se ejecutó esta tarea, que se ve bien, esta tarea que fue la que Semantic Release configuró por mí, que era Semantic Release Pre, que lo que está haciendo es revisando la versión de NPM, agarrando el historial de Git y verificando si hay que publicar una nueva versión. En el caso de que eso no sea necesario, porque por ejemplo solo modificaste documentación, entonces no va a hacer nada. En este caso sí detectó un cambio, que no me acuerdo qué número de versión estábamos, 270. Fíjense que acá detectó y dijo voy a publicar la 271, generando el changelog desde la 270 hasta el head de master, parcial commit, y automáticamente generó el publish a GitHub, el publish a NPM, perdón, y el release a GitHub. ¿Cómo voy a ver eso? Bueno, el badge un poco me decía, pero ahora voy a ver que definitivamente en NPM está publicada la versión 271. No me fío del badge porque obviamente acá todavía está desactualizado, tarda un cachito. Y voy a ver que ahora en lugar de 10 debería haber 11 releases. Hay 11 releases. Y esta es la parte del changelog que se autogeneró, donde obviamente ya mi repositorio tiene el tag que lo creó Semantic Release por mí, lo pushó Semantic Release por mí, y acá es donde se van a autoclasificar, donde la generación del changelog va a autogenerar una parte donde va a decir estos son los fixes, estos son los nuevos features, estos son cambios en la performance, estos son los cambios en la documentación con el link al commit y qué sé yo, que esto obviamente es lo que nadie quiere hacer, que no sé cómo los demás lo hacían en el caso de que lo hagan, pero definitivamente nunca lo iba a hacer a mano. Entonces automatizar todo esto fue algo que fue para bien en mi vida. Bueno, no hay mucho más que esto. Obviamente descarté 700 cosas que estaban ahí en el medio, algunas le comenté por ahí con el tema de los hooks de Git. Probablemente si me animo dé alguna charla o proponga alguna charla para las próximas meetups en la que pueda hablar de eso. Pero en definitiva, estas son las dos conclusiones con las que me gustaría que se queden. La primera es, si no tenés algo que te bloquee, ofrecer alternativas para consumir tu librería, digamos. Probablemente incluso te pueda servir a vos que tu librería se pueda ejecutar como una línea de comandos. Y la verdad es que nunca vas a saber cómo un usuario de tu librería va a querer consumir tu contenido. Así que si está muy bien que lo hagas, adelante, hacelo, porque es un buen feature. Y automatizar. Creo que después de haberles comentado
la mayoría de las cosas que le comenté, quedó claro que más que nada con el tema de Semantic Release, en lugar de correr 8 comandos, automáticamente pushando a GitHub autogeneraron un montón de cosas siguiendo determinadas convenciones con las cuales yo estoy de acuerdo, que vos podrías no estar de acuerdo y está todo bien. Pero sabemos que automatizar siempre está bueno, más que nada para no caer en errores de tareas repetitivas, así que en definitiva eso estaba bastante bien. Y eso fue todo.